Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes en este 4 de diciembre, un día definitivo para la polémica reforma a la salud que hace trámite en la plenaria de la Cámara de Representantes. En segundo debate quedan 9 artículos. Muy seguramente ya será aprobada hoy en su totalidad. Veremos a ver qué ocurre a partir de las 2 de la tarde. Y la tercera discusión en la Comisión Séptima del Senado sería a partir del 2024. Y el invitado a esta hora, el representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero, quien ha sido uno de los líderes o quien ha encabezado esta defensa del sector salud de los colombianos. Representante, bienvenido a Semana. ¿Cómo le va? Diego, un saludo para ti, un saludo para todas las personas que nos ven en este momento. Bueno, representante, entonces, ¿hoy estaría aprobada en su totalidad la reforma? Pues Diego, yo todavía no pierdo la esperanza, pero es posible que eso termine sucediendo así. ¿Qué sucede? Hoy es lunes, hoy seguramente se va a conformar quórum bastante tarde, vienen los congresistas de región, pero si no termina aprobándose el día de hoy, lo más seguro es que el gobierno logre constituir las mayorías para el día de mañana. Sin embargo, yo te decía antes fuera de micrófono que el gobierno tiene 3 artículos, a mi juicio, de los que quedan, que requieren mayorías absolutas. Eso quiere decir que no solamente necesitan tener la mayoría del número de congresistas que voten en una determinada votación, valga la redundancia, sino que necesitan la mitad más 1 del total de votos de la Cámara. Y en este caso requerirían 94 votos y eso yo no lo he 94 votos por el sí, y eso yo no lo he visto en las últimas votaciones en la Cámara de Representantes, en la plenaria de cara a la reforma a la salud. Entonces creo que ahí va a tener dificultades el gobierno para aprobar esos artículos. Uno de ellos está relacionado con las facultades extraordinarias que pide el presidente de la República para capitalizar la nueva EPS, que sabemos que ese aparentemente es uno de los deseos que ellos tienen desde el gobierno nacional, y es que la nueva EPS sea la receptora de todos los afiliados, y para poder hacerse cargo de esos afiliados de las otras EPS que pues han entrado en crisis, pues necesita capitalizarse. Entonces eso sería algo problemático si es que el gobierno no logra esas mayorías. Y por otro lado, que esta me parece que es más sensible, está relacionado con un artículo que busca permitir que la consulta que tenía que hacerse previamente, según la Constitución, se haga de manera posterior. Y si no logran esa mayoría para ese artículo puntual, pues creo que también van a tener aún más dificultades en la Corte Constitucional. Claro. Pero entonces, de estos 9 artículos, estos que usted no menciona, seguramente no logran las mayorías absolutas, pero digamos, se puede dar como un hecho que la reforma pasa al Senado de la República. Sí, lamentablemente, Diego, yo creo que es prácticamente un hecho que la reforma va a pasar. Yo creo que en la Cámara logramos, Centro Democrático y Cambio Radical, frenar el avance del proyecto. La verdad es que hay que recordar que el gobierno planteaba que iba a salir de los 4 debates antes de que terminara el primer semestre del año 2023, y vemos que a duras penas está logrando salir del segundo debate al finalizar este año. Entonces yo sé que es triste lo que está ocurriendo. Yo la verdad pues he dado una batalla durante todos estos meses defendiendo no las EPS, defendiendo el sistema de salud colombiano y defendiendo a los pacientes y a los usuarios, pero pues creo que vamos a ser derrotados en la Cámara, y espero que el Senado, donde el gobierno va a tener que sacar el proyecto en 2 debates en solo un semestre, ojalá se pueda hundir. Y si esto no se hunde, Diego, pues naturalmente vamos a ir a la Corte Constitucional, porque sentimos que hay vicios de trámite y hay vicios de fondo en este proyecto de ley que consideramos que implica un gran retroceso en materia de salud para los colombianos. Sí, el tercer debate será en la Comisión Séptima del Senado, y si se aprueba pasará a la plenaria de esta corporación en 4 meses, porque iniciaría en marzo y tiene que aprobarse antes del 20 de julio, por supuesto. Y ahora acuérdate que hay una modificación a los tiempos de receso legislativo, y que ya empezamos a partir de febrero, sí señor. Bueno, pero mire todo el mes de febrero, o no todo el mes de febrero, 16 de febrero, marzo, abril, mayo y junio, tendrían prácticamente entre 4 y 5 meses.
Pero serían 2 semanas más, porque mire que 16 de febrero es un viernes, no van a trabajar un viernes por supuesto, yo creo que van a arrancar el 20-21 de febrero más o menos. Sí, pero es que antes era 16 de marzo, de marzo que empezaba. Pero realmente es un mes adicional donde el gobierno pues va a tener la oportunidad de tratar de sacar el proyecto, pero yo me imagino y espero que así lo hagan en la Comisión Séptima del Senado, que van a tener que hacer y adelantar audiencias públicas, van a tener que oír a los pacientes, a los médicos, a los académicos, y que no van a pupitrear una reforma de tanta trascendencia. En la Cámara de Representantes se requirieron 2 semestres prácticamente enteros para que esto fuera aprobado en los 2 debates. Espero que el Senado se haga respetar y no permita que el gobierno pretenda pupitrear el proyecto en solamente un semestre y de manera atravesada o de manera pupitreada, etcétera, etcétera. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que termina pasando, pero pues sí, yo hoy no soy muy optimista. Debo decir que el gobierno logró constituir mayorías para que le hagan el quórum. Hay partidos que votan en contra de la reforma, pero le hacen quórum al gobierno y permiten que de esa manera el proyecto pues vaya a avanzar, a pesar de que pues aparentemente ellos están conscientes de que no es conveniente para los colombianos. Representante, ¿por qué es tan mala esta reforma? Digamos, hemos escuchado distintas voces, la suya, la de Carolina Arbeláez, la de Jennifer Pedraza, Catherine Miranda, también Jubinao, digamos, puedes quedarse por fuera algunos de los nombres, pero además las voces del exministro Alejandro Gaviria, de Rudolf Homs, en fin, un montón de voces en donde están advirtiendo que el sistema de salud va a colapsar y que sería peor que regresar al seguro social. De fondo, ¿qué es lo malo de esta reforma? Pues, ¿qué considero yo que es lo malo, Diego? Y es que creo que hacen un mal diagnóstico de los problemas actuales del sistema, que todos reconocemos. Yo creo que todos reconocemos que hay oportunidades de mejora en la prestación de los servicios de salud en las zonas rurales y dispersas. Hay que buscar la manera en que se mejore la oportunidad de ciertas prestaciones. Hay un problema y hay un déficit con el número de especialistas, etcétera, etcétera, pero siento que el gobierno no se hace cargo de un buen diagnóstico y pues obviamente cuando tú tienes un problema de diagnóstico, las recetas para mejorar la situación pues pueden terminar siendo contraproducentes, y eso es lo que nosotros sentimos que sucede. Hoy el gobierno le achaca todos los males del sistema a la CPS y considera que sacando a la CPS del sistema, como por arte de magia, se van a resolver esos problemas, y eso no va a suceder. Por el contrario, lo que nosotros decimos es que en lugar de resolver los problemas que todos reconocemos, los va a agudizar y va a crear otros nuevos. Yo te voy a decir los que considero son los elementos más preocupantes de la reforma y que tristemente en su gran mayoría ya han sido aprobados. Hoy por hoy, reconociendo la importancia que tienen las clínicas y los hospitales, hay que decir que el sistema de aseguramiento en salud colombiano tiene 2 pilares muy fuertes, que son las aseguradoras, que hoy se denominan EPS, y la UPC, que es la unidad de pago por capitación, que podríamos denominar como la prima del sistema de aseguramiento en salud colombiano, y que implica hoy una restricción presupuestaria fuerte. Es la que ha impedido que se desborde el gasto en salud y que las EPS tengan que adelantar un ejercicio de compra inteligente. ¿Qué sucede? A las EPS las acaban en la práctica, las transforman en lo que se denomina gestoras, pero pues diluyen todas las funciones que tienen el día de hoy, las reparten en un montón de entidades distintas, en las alcaldías y gobernaciones, en la ADRES, en los centros de atención primaria en salud, en el Ministerio de Salud y Protección Social. Diluyen o reparten todas esas funciones en esas entidades. Obviamente, al repartir esas funciones, diluyen la responsabilidad, ya no queda clara la responsabilidad y ya no van a ser las aseguradoras en salud del sistema. Se van a encargar, según el gobierno, de hacer unos ejercicios de auditoría, de unas coordinaciones, articulaciones que nadie entiende del todo, pero a pesar de eso les van a hacer una remuneración del 5% fijo y el 3% variable, sujeto a resultados supuestamente, pero resultados ellos no tienen cómo conseguirlos porque no les dan los instrumentos y las herramientas. Eso por un lado, acaban con las EPS tal y como nosotros las conocemos y van a ser reemplazadas en gran medida por alcaldías y gobernaciones, que van a ser las encargadas, entre otras cosas, de organizar las redes de prestación en los territorios. Es decir, va a ser el alcalde o va a ser el gobernador el que defina si una clínica
determinada va a entrar o no dentro de la red. Por otro lado, Diego, acaban con la UPC. Yo te decía que es lo que ha permitido el tema de la compra inteligente, evitar que se desborde el gasto en salud y que ha permitido que Colombia tenga unos grandes programas de atención a enfermedades crónicas, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Ya no va a ser una unidad de cuenta, o mejor dicho, ya los recursos no van a ser unitarios, se van a fragmentar. Parte va a destinarse a lo que denomina el gobierno subsidio a la oferta de los centros de atención primaria en salud y residualmente se va a atender la mediana y alta complejidad. Entonces, eso para nosotros es un error enorme. Se trata de replicar, esto lo reconocía el propio gobierno en la Comisión Séptima de la Cámara. Lo que hoy funciona mal con el SOAT y las reclamaciones del SOAT y la ADRES tratan de replicarlo a todo el sistema de salud. Más o menos para que tú lo entiendas. Si hoy yo salgo aquí a la calle y me atropella un carro y ese carro se da la fuga, a mí me tienen que llevar a una clínica, pero como no hay SOAT, porque el carro se da la fuga, es un vehículo fantasma, a mí me atienden y después esa clínica va a la ADRES y dice, oiga, mire, yo atendí a Andrés Forero, estas son las cuentas. Obviamente eso se ha demorado mucho, la ADRES es muy incompetente, tiene serios problemas. Yo he denunciado, Diego, cómo nos dejaron sin suficientes auditores durante este año y recién hasta el miércoles van a firmar la licitación de auditores que debía haber empezado el año de este 2023 y va a empezar con un año de retraso el 2024, pero además de eso se ha prestado para la corrupción. Hay un cartel del SOAT donde hay clínicas de papel que van y le presentan a la ADRES supuestas facturas que realmente pues nunca existieron las atenciones relacionadas con ellas. Entonces eso es lo que quieren extender a todo el sistema y lo que nosotros decimos es que con esa decisión de fragmentar los recursos, fragmentan la atención y sientan las bases para una gran corrupción y para que se agoten de manera anticipada los recursos de la salud y van a volver lo que hemos dicho nosotros los septiembres negros del seguro social. Entonces, ¿qué va a pasar con todo eso? Las buenas clínicas, por ejemplo la Fundación Santa Fe, que hoy atienden a personas de todos los niveles sociales por el sistema de aseguramiento en salud que tenemos, que es solidario, van a salirse seguramente del sistema, van a irse solamente a las pólizas privadas o a la gente que pague por consulta y ya las personas de menos recursos no van a poder acceder a sus buenos servicios, sino que sencillamente van a tener que estar condenados a los hospitales públicos que seguramente en ese momento van a estar colapsados. Eso es lo que nosotros nos tememos. Sentimos que este proyecto, más allá de sus buenas intenciones, no va a cortar las brechas sociales, sino que las va a incrementar y va a condenar a las personas de menos recursos. Muy seguramente se van a disparar las pólizas privadas, se van a disparar las consultas pagas, con lo que va a aumentar lo que se denomina el gasto de bolsillo, que hoy es uno de los indicadores más interesantes de nuestro sistema, que tiene una comparación a nivel internacional muy positiva, y es que de cada 100 pesos en salud, cada colombiano solamente pone 15, y esto seguramente va a subir por cuenta de lo que estamos diciendo. La verdad nos preocupa mucho, pero a veces, Diego, yo siento que más importante o más grave que la reforma es la manera en que el gobierno está adelantando lo que la exministra Carolina Corcho denominaba la crisis explícita sin necesidad de la reforma, y por eso a veces yo siento que la reforma pasa a un segundo plano. Ya voy a preguntarle una cosa del ministro Jaramillo, pero es que quiero preguntarle algo adicional, representante, porque yo no lo he leído en la reforma, puedo estar equivocado, pero uno de los grandes problemas que tenemos en Colombia es el de los especialistas. Son muy pocos y realmente pues es un tema que en lo que ha presentado el gobierno, esta reforma de la salud como una solución a todos los problemas, pues no se ve el tema de especialistas, o estoy equivocado y sí se toca. No, yo también creo que no se toca debidamente. Hay unos capítulos y algunos artículos relacionados con el talento humano en salud, pero uno de los grandes cuellos de botella, que es el número de cupos para que se puedan formar los especialistas, el gobierno realmente no lo toca, posiblemente por las relaciones que tiene la exministra Carolina Corcho y uno de sus hoy viceministros, el doctor Martínez, con precisamente los gremios que han estado siempre muy reacios a que se aumenten el número de cupos. Entonces, yo siento que con eso no se mejora, y yo creo que es muy importante decirle eso a la gente. Es mentira cuando los ponentes, cuando el gobierno dicen que van a prácticamente acabar con las listas de espera y con los problemas de atención en términos de oportunidad. Mira, el referente para Colombia, o mejor dicho, para el gobierno nacional en términos de sistema de salud ha sido Costa Rica y el Reino Unido. En el Reino Unido
Salía hace unos días un artículo en la prensa donde mencionaban que para hacerte resonancias magnéticas tienes que hacer filas de 2 años y medio. Es decir, el problema de la oportunidad de la atención no es exclusivo del caso del sistema colombiano, incluso en sistemas altamente públicos como el caso del Reino Unido o Costa Rica, ese es un problema grave que no han sabido cómo resolver, y aquí, en lugar de construir sobre lo construido, pretenden hacernos dar saltos al vacío, desconociendo los riesgos de politización y los riesgos de corrupción que entraña darles más responsabilidades y más protagonismo a los alcaldes y gobernadores. Sí, hablaba usted o mencionaba ahora mejor a Carolina Corcho. Fíjese usted, representante, que cuando nombraron a Guillermo Alfonso Jaramillo, no sé si sea lo correcto decir que hubo una tranquilidad, pero por lo menos sí muchos sectores llegaron a pensar que el trámite iba a ser más sensato, pero resulta que no, y el ministro Jaramillo puede ser igual o peor a la ministra Corcho. Le hemos escuchado intervenciones al ministro Jaramillo en donde realmente son un desastre, lo que dijo de las vacunas. En otra intervención asegura que para qué traer medicamentos costosos para sencillamente extenderle la vida a una persona por 4 o 6 meses, que eso no tiene sentido. Escucharle eso a un ministro de salud es realmente grave y hace que los colombianos sí se pregunten, pues en manos de quién está el sector, ¿no? ¿Y en manos de quién va a estar el sector después de la reforma? ¿En manos de quién está la reforma que están adelantando? La verdad, yo pues siempre fui muy escéptico y creo que en este sector, en el sector de salud y en el sector de minas y energía, pues quedó patente que todo siempre es susceptible de empeorar. Después de la salida de Irene Vélez, por ejemplo, en Minas y Energía llegó este nuevo ministro y hemos visto que las cosas no mejoraron, sino que han tendido a empeorar, y lo mismo sucede con el caso de la salud. La verdad es que todos pensábamos que por la experiencia política que ha tenido el señor Jaramillo, que ha sido 2 veces gobernador de Tolima, 2 veces alcalde de Ibagué, ha sido secretario de gobierno y de salud de Bogotá, ha sido representante a la Cámara, senador, pues iba a tener un trato un poco menos ideologizado, iba a ser más pragmático en un buen sentido de la palabra, pero lo que vemos es todo lo contrario, que es igual o peor, como tú lo señalas, en términos de radicalismo que la exministra Carolina Corcho. Hemos visto el encarnizamiento que tiene, por ejemplo, con la EPS Sanitas. Hemos visto cómo la ha perseguido, cómo ha dicho mentiras públicamente. Ellos dicen que supuestamente no están al día en pagos a las EPS y eso no es cierto. Yo tengo respuestas a derechos de petición donde ellos me reconocen que para ajustes de presupuestos máximos del año 2022 están debiendo a las EPS 819.000 millones de pesos. No han pagado y se demoraron en pagar durante todos estos meses los presupuestos máximos que se deben pagar a principio de mes. Desde el mes de julio están teniendo problemas. Ahora estamos ya en el mes de diciembre y no han pagado el mes de noviembre. No sabemos si van a pagar noviembre y no sabemos si van a pagar diciembre, y a pesar de eso el ministro sale y dice con una desfachatez preocupante que supuestamente están al día, y sale, y es lo más preocupante de todo, con el tema de no sé cómo calificar esas declaraciones en la Comisión Primera del Senado, si de antivacunas o de anticiencia y antievidencia. Básicamente fue un mensaje donde desincentivaba el uso de vacunas por parte de los colombianos, diciendo que todos estábamos siendo o habíamos sido objeto de un gran experimento, desconociendo la importancia que tuvieron para salvar vidas durante la pandemia. Yo sí le agradezco a Dios que no haya sido ni el ministro Jaramillo ni la exministra Carolina Corcho quienes hayan tenido que liderar esa cartera mientras se vivió la peor parte de la pandemia. Y cierro con esto esta intervención, Diego, y es lo siguiente: tanto Carolina Corcho como el ministro Jaramillo lo que se han mostrado es una incapacidad para ejecutar y para administrar la cartera. Yo he denunciado cómo compras centralizadas que están a cargo del ministerio se han hecho tarde y ponen en riesgo la vida de los pacientes, como por ejemplo con las vacunas bivalentes que ya estaban en el marco de un contrato suscrito por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en el gobierno anterior. Se demoraron 1 año, Diego, 1 año en traerlas, las traen y se demoran en aplicarlas. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora? Que corremos riesgo de que se venzan, porque varios de los lotes que llegaron se vencen ahora a partir del 18 de diciembre. Y recién el día de ayer empezó la vacunación con vacunas bivalentes en el caso de Bogotá. Es decir, este gobierno que tanto habla de prevención y de promoción, etcétera, etcétera, lo que uno ve
es que se queda solo en el discurso, porque por cuenta, por un lado, de malos manejos opacos, y por otro lado, por cuenta de su ideología y de sus posiciones contrarias a la evidencia y contrarias a la ciencia, terminan poniendo en riesgo la salud de los colombianos. Representante Andrés Forero, gracias por estar con nosotros aquí en Semana, y quedamos entonces atentos a lo que ocurra esta tarde en la plenaria de la Cámara de Representantes. Que tenga buen día. Diego, muchísimas gracias, un saludo para ti, un saludo para todas las personas que nos ven. Yo, como te digo, pues no pierdo la esperanza, pero también soy bastante realista. Vamos a seguir dando la pelea hasta el final, y en mi caso, a pesar de que sea aprobada, voy a seguir haciéndole un estricto control político al ministro y voy a recoger todos los elementos que considero que implican un vicio de trámite para eventualmente llevarlos a la Corte Constitucional si esto llega a salir de la República, porque tenemos que defender hasta el final el sistema de salud de los colombianos. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben que las citas a través de todas nuestras redes sociales, e ingresen por favor a www.semana.com para que encuentren allí todas las noticias de lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Que tengan buen día.